por así decirlo. Primero, dejar de lado el sancochito. Es que el caldo de costilla es muy rico en la mañana. Uy, calientico con este frío, a mí me encanta. Pero dejar de lado el chocolatico, el pan, para que nos dé hambre a esta hora de ayuno. Pero bueno, dejar de lado justamente los alimentos, dejar de lado por un momento todo eso que tenemos ahí y disponer nuestro corazón, disponer nuestra carne para conectarnos más con los cielos. Y les decía que es un tiempo de guerra. La palabra dice que el reino de los cielos sufre violencia, pero ¿qué dice adicional? Que son los violentos, ¿cierto? Antes de entrar en el tiempo de ayuno, casualmente el pastor empezó a hablar de guerra espiritual. Y veníamos como que un poquito de guerra aquí, un poquito acá, y se dedicó una serie especial con el pastor Diego García sobre la armadura. Si usted no ha escuchado y si usted al día de hoy no entiende qué es la armadura espiritual, yo le invito en Fuego AM, en el perfil de Facebook, en YouTube, busque las enseñanzas. Cada una habla de una parte de la armadura. ¿Por qué quiero hablar justamente de eso en este momento? Porque, hermano, todos estamos sufriendo algún tipo de situación en nuestra vida. Vea, si usted de pronto económicamente está bien, gloria a Dios, qué gran bendición, de pronto lo toca la salud. Y si a veces no lo toca la salud, lo toca algo con la familia. Vea, siempre hay algo que está sucediendo a nuestro alrededor y pareciera ser una excusa de parte de Dios para que nosotros estemos, ¿dónde? Cerca del fuego del altar. Cerca del fuego del altar del Dios Altísimo. Entonces como que nuestro corazón en un momento empieza a enfriarse, pero ¡pum! Viene como cuando están reanimando a una persona que está en paro cardíaco, como el choque eléctrico que nos golpea así con fuerza y tenemos que otra vez reconectarnos y buscar de la presencia del Señor. Es esa pasión, ese deseo, ese anhelo, el cual el Señor desea ver justamente en nuestro día a día, en nuestra búsqueda constante del Señor. La palabra de 2 de Corintios capítulo 7, verso 1 dice lo siguiente: como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Un pasaje pequeñito, pero un pasaje muy profundo. Este pasaje es consecuencia del capítulo 6, que lo vamos a leer ahorita. Inició un poco como al contrario. Estoy iniciando un poco más a la conclusión de lo que es la enseñanza, que tiene por título dejando atrás todo aquello que nos pesa o que nos carga. La palabra dice algo en 2 de Corintios 7:1. Como tenemos estas promesas, nos encanta hablar de las promesas, nos encanta orar en base a promesas, nos encanta poner delante del Señor promesas, porque pues tenemos un derecho como hijos de Dios. Las promesas son justamente eso. Es como cuando un abogado empieza a alegar en un juicio algo lo cual está siendo injusto. El abogado podrá decir, vea, el artículo tal de la Constitución en tal parte, dice esto y esto y esto. Por eso pues mi cliente tiene derecho a que se le cumpla esta parte del articulado. Lo mismo sucede en lo espiritual. A pesar de que nos encontramos en medio de una batalla espiritual, pareciera ser que las circunstancias se levantan como un gigante tan grande y tan alto que se nos olvida las promesas que Dios tiene guardadas para nosotros aquí a un lado. Vea, yo siempre les he dicho, si usted no conoce las promesas de Dios, consígase una Biblia de promesas. No son tan caras. Consígase una Biblia de promesas y empiece a explorar a qué tiene usted derecho como hijo de Dios. Porque es que las promesas son justamente esa llavecita. Es como cuando yo le entregara las llaves a una hermana. Hermana, aquí están las llaves de la casa. La casa tiene 5 alcobas, tiene las llaves. Pero depende de esa hermana si entra y utiliza las llaves para entrar a cada habitación y explorar qué hay en cada habitación. Lo mismo nos termina sucediendo a nosotros como hijos de Dios. Tenemos llaves de parte del Señor. Tenemos muchas promesas de parte del Señor. A veces las utilizamos, otras veces no. Hay una primera promesa la cual es muy fuerte y es el hecho de que si estamos aquí es porque tenemos una promesa de salvación. Tenemos una promesa de que nuestros pecados han sido perdonados, ¿cierto? Eso nos da el derecho de que si en algún momento yo cometo un error, que todos cometemos un error, ¿cierto? En algún momento alguien se equivoca, en algún momento alguien pues metió la pata. Pasa.
uno le puede decir, Señor, confiadamente puedo venir al trono de la gracia y pedir perdón por mis pecados. ¿Ustedes no creen lo hermoso que es esto? Que justamente la palabra y el Señor nos ha permitido que nos acerquemos al trono de la gracia. Lo primero que tenemos que ver y entender justamente sobre esta promesa es que nos podemos acercar al trono. Pero en los momentos de dificultad, en vez de acercarnos al trono, lo que hacemos es que nos alejamos del trono. Nos alejamos justamente porque nos invade más el temor, la duda. Vea, todo eso termina siendo algo mucho más grande. Y pareciera ser que en el momento de crisis, el temor, la duda, la angustia, se vuelve un gigante más grande que el mismo problema que tengo enfrente. A veces, tan solo con conversar, tan solo con hablar de una forma diferente, como dice la palabra apacible que hace. Ahora imagínense ustedes un matrimonio donde la esposa chancletea, eso da duro. Pobre hombre. Pero ¿qué tal si un día la esposa tiene un encuentro con el Señor y esa hermana en Cristo Jesús, llena del Espíritu, al día siguiente le dice, amado esposo mío, por favor recoge las chancletas de su puesto, por favor coge la toalla y ponla en su lugar. Tan bello mi esposo. Ese hombre dirá, pero aquí ¿qué está pasando? ¿Ve? Pero si ella normalmente me está diciendo y me está gritando y me dice y me regaña y hoy me habla con amor, ¿y aquí qué sucedió? ¿Aquí qué cambió? La palabra y las promesas de Dios deben provocar en nosotros un efecto positivo. Las promesas de Dios no son justamente para provocar un efecto negativo. Estas son las promesas de las tinieblas. Las tinieblas siempre están buscando echarle en cara a usted lo malo, o de recordarle a usted el fracaso del pasado, o recordarle a usted que usted no es capaz, o ponerle a usted justamente personas que lo van a desanimar todo el tiempo. Hermano, que justamente en este tiempo de ayuno nosotros podamos tener un tiempo en el cual nos desintoxiquemos, porque el tiempo de ayuno justamente pareciera que nos desintoxicamos de alimentos que de pronto son dañinos. Ya no tomamos tanta Coca-Cola, ya no comemos tanta comida rápida, ya no comemos como tantas cosas así en la calle, y el cuerpo como también empieza a eliminar cosas. Pero en lo espiritual también es necesario que nos desintoxiquemos de aquellas personas, de aquellas cosas que justamente lanzan un mensaje que es un dardo de las tinieblas. El dardo de las tinieblas va a ser un mensaje contrario a la promesa de Dios. Entonces, las lecciones del pasado, justamente las hombres, cuando podíamos ver que la palabra de una persona era una palabra que tenía valor. La palabra o las promesas, cuando veíamos esas películas antiguas de los vaqueros, veíamos que ellos decían, vamos a hacer este acuerdo, tanto, sí. O como decimos aquí popularmente, vamos al argot popular de Colombia. ¿Cómo decían? ¿Palabra de qué? De gallero. La palabra gallero era peligrosa, pero bueno, eran las promesas, ¿cierto? Entre nosotros como humanos, como hombres, también ha existido un momento en el cual nos damos promesas, donde nuestra palabra tiene un valor. Ahora, si yo le prometo al Señor que me voy a guardar en santidad, ojo, porque es una promesa al Señor. Pero es que yo le prometí a mi esposa que le iba a ser fiel, pero resulta que me acosté con otra mujer. Ahí justamente queda nuestra palabra en duda. Es que yo le prometí algo a mi hijo y no se lo di. Entonces, nosotros también vamos a estar en un punto de fuego o un punto intermedio sobre qué sale de nuestra boca. Porque nosotros también nos comprometemos o prometemos cosas. Es como cuando yo le dije a mi hijo, yo te prometo que el próximo domingo vamos a ir a Mundo Aventura. Pero resulta que no. Me afané tanto con el trabajo, me ocupé tanto con los deberes que el plan quedó acabado. Entonces, nosotros tenemos que empezar a ver que también en el mover popular, en nuestra vida secular, la palabra de nosotros, la palabra de un hombre, tiene un peso. Esas promesas o la capacidad de cumplir una promesa nos convierten en personas fiables o no fiables. O sea, yo confío más en una persona que me dice, sí, yo voy a llegar a la reunión a las 8 a.m., a una persona que dice, llego a la reunión a las 8, pero llega a las 9. Dígame usted cuánto puede confiar en una persona que no cumple su palabra,
que no da ese atributo y no muestra ese reflejo de que quiere cumplir justamente con una responsabilidad. Entonces la palabra nos muestra que definitivamente nosotros somos un ejemplo de cómo movemos nuestra boca, nuestras palabras, las promesas con las cuales nos estamos moviendo. Las promesas de Dios son promesas que se cumplen, hermano. Lo que pasa es que nos dejan abordar tanto la duda, nos dejamos llenar de tanta inseguridad, que cuando nosotros empezamos a orar por una promesa en el día de uno, pongamos un ejemplo, tiempo devocional, 21 días de ayuno de oración. Devocional número 1, promesa del Señor 1, Padre, tan. Día 2, Señor, esto. Día 3, bueno, acuérdate, Padre, de esto. Día 4, ya es como que no pasa tanto. Al día 6, al día 10, ya usted no recuerda otra vez la promesa. Imagínese si la viuda que se presentó ante el juez injusto se le hubiera olvidado su problema. Imagínense si ella no hubiera sido constante, si ella no hubiera estado firme delante de ese juez injusto. Ella no hubiera logrado tener un edicto a su favor. Ella no hubiera logrado tener algo donde ella tuviera una respuesta de parte del Señor. Así que definitivamente las promesas pueden provocar un cambio en nuestra mente y en nuestra actitud. O sea, si yo sé que el Señor me ha dicho que yo soy salvo y viene alguien y me dice te vas a quemar en el infierno, y si yo le empiezo a dar cuerda a ese pensamiento, o sea, mi actitud ¿cuál va a ser? La respuesta de mi pensamiento va a ser, Señor, yo me voy a quemar en el infierno porque yo soy un pecador, porque soy un pecador, porque soy un pecador. La angustia, la ansiedad empiezan a ocupar un lugar tan grande que le di tanto lugar al temor que me ganó. Porque es que todo termina siendo una batalla. Es como cuando usted dice, voy a ayunar. Hermano, llega a la oficina y le dicen, tenemos desayuno de trabajo. Llega al día siguiente a la oficina y dice, bueno, hoy no pude ayunar porque tenía desayuno de trabajo con el jefe. Listo, Señor, perdóname, tú entiendes, tú sabes. Cosas del trabajo. Todos tenemos cosas del trabajo. Día 2, compañero, lo invito a desayunar. Y sale una cosa, y sale otra, y sale otra. Y el propósito principal de tener un tiempo de ayuno para tener cosas claras con el Señor se empieza a nublar. Porque vienen justamente personas que generan tropiezo en el camino. Isaías, el libro de Isaías en el capítulo 55, en el verso 10 y 11 dice lo siguiente. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. Imagínense qué bello esto, ¿cierto? Qué hermoso decir, Señor, eres tú el que me estás guiando en paz. Eres tú quien me estás conduciendo día a día en esa alegría, en ese gozo. Eres tú, Señor, el que me estás conduciendo en esta palabra. Esta palabra de Isaías 55, 10 y 11 es una palabra donde nosotros podemos ver una promesa de parte del Señor. Vea, somos hijos de Dios y nosotros tenemos promesas del Señor. Pero afuera también se encuentra un mundo secular con personas que fueron creadas por Dios. El Señor espiritualmente quizás pueda tener otro nombre, otro título, pero son almas que están afuera. Cuando llueve, no le llueve a usted solo, también le llueve a ellos. Cuando sale el sol, sale para todos. Cuando nubla, nubla para todos. Así que la lluvia y la nieve que descienden del cielo salen para todos. Pero justamente, si bien estamos en un mundo en el cual todos vivimos aparentemente como iguales en un clima, en un ambiente, en un tema laboral, hay una diferencia. Y aquí es donde viene a partir nuestra diferencia, nuestro privilegio. Tómelo usted como algo suyo, hermano, como algo suyo. Que el Señor ha sacado una promesa para su vida. Dígalo, una promesa para mí. Una promesa para mí. ¿Por qué? Porque soy especial. Porque Dios me ama.
Dígalo ahí, dígalo. Dios, tú me amas. Dios, tú me amas. Que me has dado una promesa. Hermano, ¿y por qué le digo? Animémonos a decirlo porque las circunstancias parecieran ser tan grandes que nos sentimos como lo más olvidado del plano celestial. Sentimos que otro es más importante para el Señor que yo. Señor, pero ¿por qué yo estoy viviendo esto? Señor, pero ¿por qué yo no veo el cumplimiento de la promesa? Señor, pero ¿por qué no estoy viendo la respuesta a la oración? ¿Qué está pasando? Y el Señor está arriba como esperando que tú clames y ores al Señor con firmeza. Que tu fe se encienda, que tú creas en tu mente, en tu corazón, en la promesa que le ha dado. Porque la promesa está aquí, pero mi mente y mi corazón en algún momento pareciera que no lo reciben. Es como si tuviéramos un vehículo. Incluso yo creo que a mí me entregan las llaves de un Lamborghini, última generación, con toda la tecnología de punta. Yo me siento y yo veo todos los botones y yo me quedo azul. Yo digo, bueno, el encendido, listo, el acelerador, el clutch, lo básico. Pero el motor turbo no sé dónde queda. El botón para otra cosa tampoco. Yo creo que de pronto la atinaré a aprender la radio. Imagínense cuando usted le entrega un vehículo a alguien que no sabe manejar. A veces pareciera que las promesas de Dios son como ese vehículo que le regalan a alguien con llaves y todo para que usted lo conduzca, pero miércoles, ni el curso de conducción he hecho. Y después que hace el curso de conducción ni la licencia tiene. Entonces nos podemos encontrar en un punto donde el Señor ha dicho, así es también la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. O sea, la promesa de Dios llega, la promesa de Dios va a hacer un efecto en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra alma, hermano. Pero nosotros nos resistimos a que la palabra del Señor llegue y provoque el cambio que necesita provocar. Porque la palabra llega justamente como la semilla. Se introduce en su corazón, germina, crece y va a dar un fruto. Y viene el Señor como aquel sembrador y va a recoger el fruto de su corazón. Entonces ahí cuando decimos que el Señor hay un fruto, hay una poda y vuelve a haber otra vez fruto. Es la dinámica que puede empezar a ver en nuestra vida, pero nos cuesta entender que cuando logramos algo bueno, ¡pum!, nos golpea algo. Porque el Señor quiere un paso más arriba, porque tenemos que pagar un precio más alto para poder mantenernos y salir adelante en el Señor. Entonces creemos que justamente la promesa que Dios nos ha dado y lo que ha salido de su boca va a cumplirse instantáneamente. La definición de una promesa de Dios es una declaración de parte de Él que lleva en sí un poder para cumplirse siempre y cuando las condiciones se cumplan. Cuando las condiciones se cumplan. Hermano, a ver, yo estoy aquí compartiendo con ustedes, pero pónganse a pensar una persona que se congrega en una iglesia, que es un asistente, que puede ser un asistente, que no sirve, que le cuesta trabajo algunas cosas de recibir la palabra, que llega así como que, ¡ay!, como que bueno, más por obligado que por voluntad. Se le presenta una crisis. Justo en una enseñanza escucha que hay una promesa de Dios, pero es que a veces sucede. Escucha la llavecita, escucha que hay una llavecita exacta para su problema, o sea, para abrir la puerta a ese problema y solucionarlo. Y problema resuelto. Esa llavecita, que es esa promesa de Dios, él la recibe. Pero resulta que al hombre le gusta echar pola los fines de semana con los amigos. Le gusta echarse el partidito y echar pola por allá y comer la lechona y muy bien. Y de paso, de pronto va hasta donde las chicas y todo este rollo. Dígame, ¿con qué autoridad una persona que no se logra afianzar un poco en el Señor, que no logra como comprometerse en un tiempo de intimidad con Dios, va a utilizar la llave? O sea, puede tener la llave en las manos, puede tener la promesa en las manos, pero, hermano, va a ser como cuando usted ve las películas. Va a introducir la llave en la cerradura se mueve abajo. Ay, voy abajo, se mueve arriba. Ay, no, arriba, se movió al lado. Ah, no, acá. Es una cacería, hermanos. Es una cacería. Nuestra vida
y nuestro compromiso con el Señor sí importa para que la promesa se pueda cumplir. Sí importa nuestra integridad, sí importa nuestro compromiso con Dios para que la promesa pueda ser visible. Ay, hermano, pero es que a mí todavía me gusta echar una que otra mentirita. Ahí tiene que resolverlo con el Señor. Cada uno de nosotros tenemos que resolver eso en nuestra intimidad con Dios. Cada uno de nosotros tiene un tiempo de comunión con Dios. Cada uno de nosotros tiene que tener ese espacio de conexión con el Señor. El primer punto, la primer gran promesa en la cual todos y absolutamente todos nos tenemos que aferrar como un salvavidas en medio de un océano es la promesa de salvación. La promesa de salvación. Y la promesa de salvación, cuando nosotros empezamos a estudiar esa promesa de salvación, vemos justamente lo que dice Romanos capítulo 10, verso 9. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, ojo, que no es solo hacer una oración de fe. Lanzamos ese evangelismo de fuego y empiezan las almas y dicen, Señor, yo creo en ti, Señor. Y al día siguiente están, pero peor que antes. Peor que antes. Y a veces empiezan las cuadrillas de evangelismo y empujan, sí, vamos a hacer la oración de fe. Y llega todo el mundo a hacer la oración de fe. Y cuando ven a la persona al día siguiente, oiga, pero este no había hecho la oración de fe ayer. Y ahora está peor. ¿Y ahora qué le pasó? ¿Y ahora lo perdimos más? No, pues ahora sí está, pero donde nadie lo puede rescatar. Entonces, fíjense que la palabra aquí dice, confiesa con tu boca que Jesús es el Señor. Primer paso. Segundo paso, cree en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Y fíjense que después de ese segundo paso, después de ese condicionante de cuando yo creo en mi corazón, yo soy salvo. Amén. Recibo salvación. Recibo una libertad espiritual. Recibo una libertad espiritual en la cual yo puedo tomar las llaves del cielo. Yo puedo tomar estas promesas y yo digo, yo soy salvo, yo soy hijo de Dios. Tú, Satanás, no me vas a seguir montándomela. Tú no me vas a seguir diciendo lo que tiene que ser. Ahora soy yo quien va a decir cómo va a ser. Las tinieblas se alarman. ¿Cómo así? Se levantó un hijo de Dios con un corazón encendido y apasionado, con un corazón que cree firmemente que la palabra es un sí y un amén. Pero entonces llegan las tinieblas y nos empiezan a asfixiar con amor y con cariño. Ellos empiezan a abrazar con amor y con cariño. Más trabajito por aquí, el emprendimiento por acá. Es que ya no tengo tiempo para un ayuno, es que ya no tengo tiempo para el servicio el jueves en la noche, es que ya no tengo tiempo para escuchar el devocional, es que hoy pude leer la palabra, ya estoy muy cansado, ya no puedo. Y de pasar de un corazón encendido y apasionado del Señor, empiezo a coger. Entonces dígame, ¿cómo empieza uno a vivir la vida en el Señor? Así que esta gran promesa de salvación que viene desde el antiguo pacto, desde el Antiguo Testamento, que provocó un quiebre en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque desde el Antiguo Testamento se venía anunciando que venía un nuevo pacto, se venía anunciando que venía un cambio, se venía anunciando que el Cordero de Dios iba a venir para ser sacrificado. Vea, de pronto para el pueblo judío eso era un problema. Pensaban, bueno, yo cometí un pecado, voy a mi fiesta, voy con mi corderito blanco, pum, sacrificio, ya, todos mis pecados se fueron. Otra vez, todos los pecados, voy acá al templo, tal, sacrificio, listo. Pero entender que iba a venir un cordero, un solo cordero para ser inmolado por todos nuestros pecados, para ellos era difícil entender eso. Porque ellos estaban cumpliendo la ley, porque ellos ya tenían un orden, porque ellos ya tenían algo en lo cual caminar y en lo cual ya estaban acostumbrados. Y la costumbre termina siendo un problema como hijos de Dios. El nuevo pacto nos termina demostrando que el Señor en esa primera promesa, esa promesa de salvación, se cumple. Y se cumple de una manera tal que nosotros empezamos a vivirlo. Y el problema quizás venga con el siguiente pasaje. Segunda de Corintios
Segunda de Corintios, capítulo 1, y leemos el verso 20. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió. Pero vuelvo y les digo, ¿dónde estará el punto de la condicionante aquí? Todas las promesas que ha dicho Dios en Cristo, primero, en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes, porque Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Tremendo. Esto es tremendo, porque el Señor justamente lo que espera es que nosotros demos un paso. ¿Y ese paso cuál es? Yo estoy en Cristo. Pero a veces estar en Cristo implica que Cristo te va a decir, hermanito, ahí está la cruz. Ay, Señor, pero ¿cómo así si tú vienes a que mi vida sea fácil? Tú llegaste a mi vida para que todo sea perfecto, para que me vaya bien en la bolsa de valores, para que mi emprendimiento prospere. Y Él te dice, no, todo eso queda, eso está, mira, tú ves la montañita que está allá arriba, la primera, Señor, la segunda, la tercera. No, después de la tercera hay otra, ¿la logras ver? Ay, no, bueno, por allá está eso. Imagínense. Señor, pero voy caminando así, vamos caminando. No, espérate, es que yo ya cargué la cruz un tiempo por ti. Ahora te toca a ti cargarla. Uy, Padre, es que esa cruz se ve como grandecita. ¿Será que sí, Señor? ¿Será que sí? Sí, toma la cruz. Y empezamos a patinar, hermano. Nos sentimos como en ¿qué será? En pista de nieve, en pista de hielo. Tomar la cruz, lo que nos dice la palabra. Toma tu cruz y síguelo. Listo, Señor, está bien, yo acepto. Voy a tomar la cruz. Y voy yo y digo, uy, Padre, mi carácter, mi orgullo, mi soberbia, Padre, dejar la cerveza, dejar estas cosas, dejar lo otro, dejar la adicción a las drogas, dejar esto, ¿cómo cambio lo otro? Señor, la cruz pesa. Sí, yo sé que pesa. Vamos. Pero Señor, pesa. Yo sé que pesa. Yo ya la cargué y caminé con ella. Vamos, caminemos. Cuesta arriba. Uy, Padre, los que han ido a Villa Betel, creo que saben lo que es caminar cuesta arriba. Con carga o sin carga. A mí me ha tocado más con carga que sin carga realmente. Porque toca subir la papa, toca subir las cosas. Y hermano, duro. Y el cuerpo siente. Tomar la cruz cuesta. Tomar la cruz para dar el primer paso y decir, voy a caminar en santidad, Señor. Duele, cuesta. Pero el Señor nos llama justamente ¿a qué? A que tomemos la cruz y empecemos a caminar. Cuesta arriba, hermano. Porque es que no es ni siquiera plano. Cuesta arriba. Donde nuestro cuerpo siente. Donde nuestra alma lo siente. Donde nuestro corazón también como que lo siente. Pero el Señor nos llama a eso. El Señor nos llama a que empecemos a subir arriba. Pero qué hermosa promesa cuando Él dice, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo Jesús. Imagínense esa promesa. O sea, si usted el día de hoy se siente que el aire le hace falta, que usted no ha podido seguir adelante con la cruz, vea lo que nos está diciendo la palabra. Dios es el que nos mantiene firmes. Dios es el que lo va a mantener firme en ese momento de dificultad. Dios es el que le va a dar la fortaleza en ese momento cuando usted siente el peso de la cruz y pareciera que usted no puede más. Es Dios quien le empieza a dar ese aliento y esa fortaleza. Porque cuando tomamos la cruz creemos que soy yo solamente el que tomo la cruz. Pero cuando yo digo yo puedo en mi propia capacidad, ¡pum!, pequé. Mi orgullo se me puso en la mitad. Y así lo vamos a ver más adelante. Así que lo que empezamos a ver es que su palabra es un sí y un amén.
Ahora vamos a acercarnos al capítulo 6 de Segunda de Corintios. Capítulo 6, verso 14 al 18. Se titula Advertencia contra la idolatría. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14 al 18. Estamos en el mismo libro. No formen alianzas con los incrédulos, que tienen en común la justicia y la maldad. ¿O qué común puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerda el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Amén. Oiga, dígalo, yo soy el templo del Dios viviente. Dígalo a ellos, soy el templo del Dios viviente. Qué compromiso, ¿no? Qué compromiso tan grande. Vamos a recordar qué pasaba en el Antiguo Testamento. Todo lo que veíamos en la historia del Antiguo Testamento, cuando veíamos que ellos construían el templo, pongámoslo en la versión sencilla, no nos vayamos tan modernos con Salomón. Vamos a la versión sencilla, que eran estacas, se armaban las carpas y estaba el lugar santo, el lugar santísimo. O sea, había una división, habían partes. Estaba el lugar, toda esta parte tenía su espacio, su función y su propósito. Lo mismo pasa en nosotros, espíritu, alma y cuerpo. Pero el Señor ha dicho que usted es un templo. Vea, cuando descendía la presencia de Dios en el templo, había milagros, había un mover de Dios sobrenatural. Cuando desciende el poder de Dios en nuestras vidas, porque soy templo. Y si soy templo, significa que las puertas de mi hogar, las puertas de mi casa, las puertas de mi familia, las puertas de mis finanzas, las puertas de mi carácter, las puertas de todo lo que yo soy, están abiertas para que Dios descienda. Y para que Dios descienda y consuma con su fuego todo aquello lo que no le pertenece. Pero que no nos pase que de pronto tenemos el templo tan dañado, tan maltratado, que el Señor no puede entrar en ese lugar. Porque hay tanta suciedad, hay tanto pecado, que el templo de Dios no está cumpliendo su labor. Y entonces decimos, Señor, tú no me escuchas, Señor, tú no me oyes. Y la palabra dice, pero si tú eres templo, ¿y acaso el Espíritu Santo de Dios, ese Espíritu de Dios no desciende para entrar en el templo y tener comunión contigo? La palabra nos anima justamente a algo, y es que debemos entender que como templo tenemos una responsabilidad también. El templo tenía una estructura de personas que cumplían muchas labores. El templo se mantenía limpio, el templo se mantenía ajustado, todo estaba en su lugar y todo cumplía un tiempo y un proceso. Pero nosotros creemos que porque yo di un primer paso y ya soy salvo, todo se ha resuelto. No quiero orar, no quiero ayunar, escucho el devocional. Empezamos a vivir un camino donde empezamos como que doy un paso, pero a veces retrocedo dos más. Y el Señor está justamente esperando que nosotros demos más pasos para que ese templo donde se está encendiendo el fuego del Dios Altísimo viva en comunión con el Señor. Que usted entre en ese tiempo de oración y de comunión. Padre Celestial, aquí estoy. Aquí vengo a buscar de tu presencia. Y ese templo está encendido con el fuego del Espíritu. Y llega una situación, y cuando antes llegaba una situación, yo me estresaba, yo me angustiaba, Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y ahora llega la situación y yo digo, Señor, tu palabra dice que yo en ti puedo reposar y confiar. Que tu paz es mayor que la que el mundo me da. Así que yo creo. Y doy pasos de fe, porque justamente como un templo donde el Espíritu de Dios llega, no soy solamente yo, sino que el Espíritu Santo empieza a moverse en nuestras vidas. Se empieza a mover y nos ayuda a dar ese paso. Cuando yo creo que no soy capaz de dar ese paso, viene una fuerza no sé de dónde, ¡pum!, di el paso. Salí adelante. Y es el momento cuando uno dice, ve, pero a mí me gustaba llegar todos los viernes a la esquina a hablar con los vecinos y echarme las polas, pero ya llego a la casa y ya no me hace falta. O cuando yo fumaba cigarros y a mí me gustaba fumar cigarrillos y de un momento a otro pues ya no sentía ni siquiera la necesidad de fumar un cigarrillo.
Es cuando el Señor empieza a provocar un cambio adentro nuestro porque nosotros lo permitimos. Porque nosotros reconocemos nuestra necesidad de Dios y lo buscamos continuamente. Y reconocemos nuestra necesidad de Dios y el Señor provoca un impacto tan fuerte adentro que se refleja afuera. Y es cuando la persona dice, vea, yo veo algo diferente en ti. Yo te veo como diferente. Yo no sé qué tienes, pero ustedes no han visto a fulano de tal, se ve como diferente. No es su forma de vestir, hay algo, hay como un brillo, hay como algo en su mirada, hay algo diferente. Hermano, esa promesa que se implanta en nuestro corazón, esa promesa que el Señor empieza a mover en nuestro corazón, provoca un efecto tan fuerte que en el mundo natural lo van a ver. Así que una relación cercana, una relación donde dice el Señor que nos acerquemos a Él. El verso 16 dice, ¿en qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Hermano, y nosotros tenemos que empezar a ver cómo jugamos, cómo conversamos, cómo nos desarrollamos en el mundo. Nos alegramos mucho que esté aquí con nosotros. Bienvenidos a Casa de Amor y Restauración, la sede de Gran América para aquellos que nos visitan por primera vez. Que no sea solamente la primera vez, bienvenidos. Creo que tenemos espacio y están cómodos. Pero usted está aquí compartiendo con nosotros hoy domingo. Usted sale a mediodía a su casa y usted sale a afrontar una realidad espiritual que ni yo, ni los de la alabanza, ni los servidores vamos a estar ahí. Usted sale a afrontar la realidad de su vida. Y usted levanta aquí los brazos y usted recibe una presencia del Señor. Y usted es como cuando uno llega como con el tanquecito vacío, como con el carro así en reserva. Llegó a tanquear y uno llega a la iglesia así. Y llega el Señor blu, 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 y llega uno full. Usted sale aquí full. Full de la presencia del Señor. Full del gozo. Full de palabra. Full de todo lo que Dios quiere darle. ¿Para qué? Cuando usted llega a mediodía y si usted tiene un esposo que no es cristiano o si usted tiene alguna dificultad en el hogar, llega y encuentra todo, bendito Señor, como no tiene que ser. Pareciera que el día domingo es cuando el tema se pone más especial. Y justo en ese tiempo es cuando el Señor dice, la provisión que te di fue para que tú afrontaras esto. La provisión que yo te estoy entregando el día jueves, el día sábado, el día domingo, o cada vez que tú estás en una escuela, o todo lo que estás recibiendo, es para que afrontes lo que está afuera. Hermano, nos vemos en la iglesia, y yo lo he dicho muchas veces, nosotros en la oficina del trabajo nos burlamos mucho en eso, porque decimos, nosotros somos como una familia. Nos vemos más las caras en la oficina con nuestros familiares en casa. Cuando uno trabaja de lunes a viernes, uno saca las cuentas. De lunes a viernes yo estoy 40, 45 horas, 50 horas en la oficina. Llego a casa, tiempo productivo en casa, 3 horas en la noche, 4 horas. Si llego muy cansado, me duermo. O sea, paso más tiempo afuera que en casa. Ahora, vamos a comparar tiempo de iglesia versus tiempo en el mundo. Tiempo de iglesia versus tiempo en la oficina. Tiempo de iglesia versus tiempo de todo lo que usted está haciendo en su cotidianidad. Hermano, lo que usted está recibiendo es para vivirlo afuera. Es para que cuando usted esté afuera y usted tenga que lidiar con un gigante, usted diga, usted eso no, vaya a comer espárragos. La palabra dice esto, yo no me voy a afanar, ni me voy a afligir. Y usted empieza a caminar dando pasos de fe. Y usted empieza a recibir esa promesa de Dios y la vive. La vive. La vive. Porque justamente cuando entendemos que la promesa tiene un condicionante es que yo soy templo de Dios y yo no tengo que ensuciarme con las cosas del mundo. Yo no tengo que estar ensuciándome con las cosas del mundo. Por eso yo tengo que tener cuidado con quién hablo, con quién hago negocios, con quién voy a amarrar mi emprendimiento, con quién voy a hacer una sociedad, con quién estoy estableciendo conversaciones que de pronto pasan el límite de lo que es correcto, con quién yo estoy compartiendo mi tiempo, a quién yo le pongo mi oído, a quién yo les abro la puerta de mi casa. ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial?
Imagínense ustedes esta comparación tan tremenda. ¿Qué armonía tiene Dios con Mamón? Cuando hablamos de las finanzas, que nos cuesta mucho. ¿Qué armonía tienen mis finanzas que las comprometo para Dios con las finanzas del mundo o con Mamón? ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? O sea, de su boca sale agua dulce, de su boca sale agua, palabra de bendición. Y llega el incrédulo a su lado y le dice, la economía está mal. ¿De verdad? Sí, no, mira, el petróleo está subiendo, el Bren está así, la bolsa de valores en vez de estar en un call, está en un pub y estamos así, y estamos mal. Y mira, yo antes vendía 50 millones, ahora no, pues ahora a duras penas vendo 45 millones y no, esto está muy mal. Y el hombre de fe, que debería ser el fuego, esa antorcha encendida, dice, sí, tienes razón, esto está mal, vamos mal. No ve que esto es culpa de fulano, que es sutano y tal, y mejor dicho, el hombre de fe queda pero con una fe vuelta papilla. Así opera el mundo. Entonces, por eso, cuando una persona se pone a nuestro lado, es que cuando la palabra lo dice, ¿qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Ahora, esto no significa que usted va a estar fuera, en el nombre de Jesús, no. Uno aprende a manejar las situaciones porque uno empieza a tener entendimiento en el Señor de qué recibe y qué no recibe. Por ejemplo, yo en la oficina he tomado la decisión de aislarme con ciertas personas que definitivamente yo percibí y dije, algo está mal ahí. Ahí no tengo nada que hablar. O sea, estoy en mi trabajo, vienen, me buscan, tal, Dios te bendiga, chao. Más allá de eso, nada, hermano. Más allá de eso, nada. Así que cada uno tiene un reto justamente con la palabra y con lo que el Señor nos da en lo que estamos viviendo en nuestro día. La palabra justamente aquí dice, porque nosotros somos templo de Dios viviente, como le ha dicho, como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea, más promesa todavía, más promesa todavía. Aquí estamos un pueblo, aquí estamos una iglesia. La iglesia no son estas paredes, son muy bonitas, tenemos un lugar pues donde están los instrumentos, los sonidos, muy bonitos, muy cómodos. Pero hermano, la iglesia de verdad se vive el día lunes. Cuando reciba un mensaje y le diga, hermanos, vamos a unirnos en oración por fulano o por sutano. Reto número 1, que todos aquí, esta pequeña manada, se unan en oración. Ahora imagínense uno solo viviendo una situación personal y pide la ayuda, da un SOS, da un grito de auxilio. Pastor, pastora, por favor, apóyenme en oración con esto. Listo. Comando especial, pueblo, vamos a orar por esto. El clamor que llega al Señor no es solamente el de un hermano o una hermana. El clamor de todo el pueblo llega delante del Señor. Imagínense ustedes eso. No es la voz de uno la que se escucha en medio de ese eco. Es la voz de todos los que estamos aquí en este momento. Por eso somos iglesia. Porque estamos juntos afrontando y juntos caminamos en la fe. Por tanto, viviré yo con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, salga de medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro y yo los recibiré. Y miren lo que pasa entre el verso 17 y el verso 18. Yo seré el Padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Tremendo, ¿no? Tremendo este verso 18, me parece lo más bello que quizás estemos leyendo en este momento de los pasajes bíblicos. Pero, ¿qué condición tiene el verso 18? Todo lo que está atrás, desde el verso 14. Pequeño detalle. Así que a usted aquí no le está pasando como cuando va a Tigo y Movistar o a alguna de estas empresas. No hay letra menuda. Aquí la palabra está siendo muy clara. Por tanto, dice el Señor, y lo añade, esto es un añade, salgan. ¿Por qué dice que añade? Porque antes nos estaba diciendo, vea, yo no quiero que ustedes se mezclen con fulanos.
Yo no quiero que ustedes vayan a rendir la adoración a Belial. Yo no quiero que ustedes anden con esta gente como otros andan. Yo no quiero que ustedes se contaminen de lo que hay en su espíritu. Yo no quiero que se contaminen de todo lo que ellos tienen. Entonces, nosotros somos una fuente de agua dulce. ¿Usted sabía que durante el medioevo, en la época de guerra, una estrategia de guerra era contaminar el agua para que la gente pudiera morir o pudieran rendirse más rápido? Era contaminar el agua. ¿Cómo contaminaban el agua de los pozos, de los ajos de agua dulce? Echaban un animal muerto, hermano. O sea, qué horrible. ¿Cómo se contamina hoy un pozo de agua dulce? Con muerte, con palabras de muerte, con palabras de daño, con un espíritu destructivo, con un desánimo, con un aliento que simplemente quiere que usted quede fuera de todo. Entonces está ese pequeño poblado y a veces quedaba, el punto de agua quedaba en el centro del pueblo, quedaba afuera. Cuando veíamos los pasajes, veíamos justamente que la mujer salió afuera a buscar el agua y que el enemigo mata a un animal y lo introduce en el punto de agua dulce. Estrategia de las tinieblas. Daña la fuente de agua dulce. Entonces cuando uno, y lo digo por ejemplo en mi caso, cuando uno es el único cristiano de una familia, siempre van a haber cosas que quieren dañar la fuente de agua dulce. ¿Por qué? Porque usted le está dando una palabra de aliento a su esposo, porque usted le está dando una palabra de vida a su hijo, porque usted le está dando una palabra a un hermano, a una hermana, porque usted es fuente de agua viva. Y usted está dando una porción de esa agua a alguien que nunca ha saboreado un agua dulce. Un agua manantial, un agua cristalina. Y usted se convierte justamente en esa fuente de agua viva. Entonces de su boca sale agua dulce. Pero las tinieblas que quieren dañar la fuente de su manantial. Dañar la fuente de su corazón. Justamente lo que la palabra nos advierte es que cuando nosotros hacemos mucho con gente que está afuera y nos comprometemos mucho y rendimos mucho nuestro corazón y rendimos tanta confianza y depositamos tanto en alguien que está afuera, corremos el riesgo que entre como un ladrón y nos dañe nuestra fuente de agua. Ay, yo confié tanto en esa persona y me dañó el corazón. Ay, es que yo pensé que él me amaba de verdad y me dañó el corazón. Y empezamos y llegamos a la iglesia con corazones heridos, corazones maltratados, corazones que necesitan ser reparados por el Señor. Y el Señor otra vez lo vuelve otra vez a 2 de Corintios capítulo 6. Regresa a mí, vuelve tu corazón a mí y yo qué haré. Yo seré un padre para ustedes. Imagínense cómo sería. Yo me siento como si fuera el papá, como si estuviera el papá del hijo pródigo. A veces nosotros estamos así. Nos vamos al mundo, hacemos de todo, regresamos y el Padre está y te recibe otra vez. Y nosotros nos rendimos. ¿Y qué le toca al Padre? Restaurar nuestro corazón, restaurar nuestra fuente, vaciar todo eso que está ahí y permitir que brote otra vez un agua dulce. Restaurar. Y nosotros nos tenemos que rendir justamente para que llegue ese tiempo de restauración. Pero hay algo que es muy importante. Nosotros tenemos que dar un paso, porque como veíamos el pasaje se encuentra condicionado. Nosotros tenemos que dar un paso para ser limpios de tanta contaminación y suciedad. Ahora imagínese que usted sale de aquí con unas vestiduras blancas, resplandecientes, porque usted recibe todo del Señor. Usted cierra sus ojos y adora al Señor, y usted entra en esa presencia y usted logra percibir ese mover de Dios hermoso que hay aquí, y usted logra recibir eso. Vea, y es como si usted tuviera las vestiduras manchaditas, como un perrito dálmata con los parchecitos negritos, y el Señor empieza, y usted sale con sus vestiduras blancas afuera, pero el carácter falla, o la mirada falla. ¡Pum! Un sucio, otro sucio. Empieza a ver algo. El libro de Primera de Juan, en el capítulo 1, verso 9, dice lo siguiente. Si confesamos nuestros pecados,
Dios es fiel y justo, ¿de qué? De perdonarnos y de limpiar toda maldad. Primera de Juan capítulo 1, verso 9, téngalo ahí, hermano. Porque justamente día a día no hay nadie perfecto. No hay nadie perfecto. Cometemos errores. Pero la palabra nos dice en Primera de Juan capítulo 1, verso 9, que tenemos que confesar. Vea, el paso de confesar, el primer paso lo doy yo. Es que si yo no confieso mi pecado, ¿y de qué voy a ser limpio si yo no confieso? Si yo no busco apoyo o ayuda en alguien para orar, ¿por quién vamos a orar? ¿Por quién vamos a orar? Entonces, ¿cómo vamos a saber nosotros la necesidad de alguien si nadie dice, por favor oren por mí, por favor oremos por esto? Entonces, nosotros somos los que damos el primer paso cuando yo confieso al Señor mi pecado. Cuando yo digo, Señor, sabes que yo soy un pícaro, yo soy un bandido, yo soy esto, yo soy lo otro. Yo esto lo hago mal, yo hago esto, Confieso mi pecado, Señor. Dame fuerza para vencer. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Así que hablar del pecado, hablar de que el pecado existe y que el día de hoy vivimos en un mundo rodeado de pecado, es una realidad, hermano. Y que usted tiene el pecado alrededor. Y que el pecado puede estar de saco y corbata o de minifalda. Entonces el pecado puede estar andando justamente a nuestro lado. Pero el pecado es una realidad espiritual con el cual nosotros vivimos día a día. Pero la palabra nos dice eso, que debemos confesar nuestro pecado. Así que podemos tener algunos tipos de contaminación. Una contaminación en la carne, una contaminación en el espíritu. Y esto es lo que nos habla la palabra sobre los tipos de contaminación. Cuando vemos lo que es la contaminación en la carne, nos habla sobre las rameras. Incluso cuando Jesús hablaba de la contaminación, hablaba de los recaudadores de impuestos. ¿Ustedes recuerdan la cena cuando Jesús fue a tomar una cena? ¿Con quién fue a tomar la cena? Con recaudadores de impuestos y había rameras. Imagínense. Y entonces, claro, pasan unos personajes y dicen, oigan, pero ese maestro de ustedes es como relajado, por no decir otra cosa, como chévere, porque él de día habla la palabra, pero de noche está con los recaudadores de impuestos y con las rameras. Pues de muchos estarán diciendo, no, pues de seguro allá estará cobrando algo, estará haciendo algo, se está transando con algo, algún movimiento hay. Pero fíjese que la palabra dice que es una contaminación de la carne. Ay, no es que yo voy donde las cariñosas, pero solo a ver. Yo no hago nada, yo solo lo estoy viendo. Creemos que no nos estamos contaminando. Es que yo entré a ese lugar donde leen la mano y donde hacen el tarot, pero yo fui a acompañar a la vecina porque ella tenía una situación tan complicada que la bruja le fue a leer, pero yo solo acompañé. A mí no me leyó la mano. No, las cartas no me las leyeron, porque yo soy cristiana, yo soy una hija de Dios y soy templo del Dios Altísimo. Contaminación de la carne, una contaminación del espíritu. Aquí sí vamos, los escribas y los fariseos. Yo creo que todos sabemos en cada Semana Santa, cuando Jesús enardecido con los escribas y los fariseos, que eran personas tan espirituales que yo creo que les faltaba levitar, pero eran tan espirituales que ellos se paraban y decían, yo he donado tantos ciclos de oro a fulano, yo soy un hombre que he hecho 21 días de ayuno, yo esto, yo lo otro, y lo hacían público. Lo hacían público, lo hacían abierto, eran tan espirituales que eran hipócritas, hermano. Y eso es lo peligroso de uno tener una doble vida en el Evangelio, porque nos convertimos en hipócritas delante del Señor. ¿Cómo yo hablo del Señor? ¿Cómo yo levanto las manos un domingo, pero el lunes yo ya estoy con vulgaridades, hablando mal, haciendo zancadillas, estableciendo mentiras, engaños, embriagándome, maltratando a mi esposa, maltratando a mis hijos, no cubriendo mis responsabilidades, tantas
tantas cosas con las cuales nos volvemos hipócritas delante del Señor. Y tenemos que tener tanto cuidado en eso, porque el Señor demanda y llama a que seamos templos del Espíritu de Dios. O sea, nos pone al nivel de templo del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque su presencia va a descender. Mire, cuando Moisés llega entre la zarza, que le dice el Señor, quítate las sandalias porque estás ¿en qué? En lugar santo. Ahora imagínese cuando el Señor descienda a nuestro corazón. Pregúntese usted y pregúntele usted al Señor esta noche en su casa, Señor, ¿cómo estará mi corazoncito? ¿Qué es lo que tú encuentras? ¿Será que nos pasará que cuando uno llega al cuarto del hijo y encuentra eso hecho un caos y un desorden, uno dice, ay Señor Jesús, ¿cuántas veces te he dicho que organices la cama, que pongas esto en su puesto? El Señor estará como ese papá, pero por favor, pon en orden tu vida, pon en orden tu carácter, pon en orden tus emociones. El Señor está dándonos llamados, pero a veces nosotros estamos como con los oídos tapados. Y no, Señor. Pero bueno, realmente existen varios tipos de contaminación y la palabra nos habla de varios de ellos. Vemos en la carne, vemos en el espíritu. Así que el Señor justamente está buscando que nosotros caminemos a esa perfección de la santidad de Dios. A ver, y es como se los decía hace un momento, caminamos pero no caminamos solos. Caminamos con el Espíritu Santo de Dios. Delante nuestro está caminando Jesucristo. Así que Spurgeon una vez decía, un hombre sin pecado, siempre hablando de su santidad, pero que habla con orgullo y jactancia, ya pecó. Eso es lo que hablaba Spurgeon. Spurgeon siempre tomaba el ejemplo de los fariseos y de los escribas para decir, el pecado está cerca suyo. El pecado le está respirando aquí en el cuello. O sea, el pecado es un Drácula que está esperando la oportunidad para ¡pum!, darle el mordisco en el cuello. Y nosotros empezamos a creer que porque, bueno, yo ya voy a la iglesia el jueves, yo voy a la iglesia el sábado, voy a la iglesia el domingo, ya. Yo estoy revestido de santidad, de perfección. El orgullo empieza a tocar la puerta. El orgullo. Así que la santidad en medio de un mundo en el cual nos movemos, en medio de nuestros hogares, en medio del trabajo, en medio de un espacio de mundanalidad, es un reto que tenemos que asumir hoy como hijos de Dios. Caminar en esa santidad, en un mundo que definitivamente está demandando tanto de nosotros, porque Dios también está demandando, ¿qué? Transformación. Recordemos lo que dice 2 Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que, ahora eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Somos nuevas criaturas. Pero caminar como hijos transformados, no solo un cambio de comportamiento, sino en esa renovación completa de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra alma, hermano. La renovación no es por partecitas, total. No, Señor, es que yo voy a remodelar el apartamento apenas aquí en la salita. El baño pues tiene como 5 fugas, pero dejemos eso así, no hay problema. Entonces dejamos que el Señor pase como cuán buen arquitecto, el ingeniero, y dice, bueno, vamos a hacer una renovación total o parcial. Y yo le digo, no, Señor, ¿sabes qué? Renuévame aquí, porque es que lo otro sí, esas partecitas déjamelas a mí. Eso sí, déjamelo a mí, eso es problema mío. Eso no es problema de nadie más. Entonces no permitimos que el Señor empiece a hacer una renovación total de todo nuestro corazón. Y justamente la lucha que empezamos a tener. Ahora, la palabra nos da unos ejemplos muy hermosos de renovación de corazón, de mente y de alma. Veamos el ejemplo de Pablo. ¿Qué hacía Pablo? ¿Cuál era el hobby de Pablo? Cazar cristianos. Pablo se levantaba el día y hacía así, ay, ¿qué voy a hacer hoy? Ahí está la espada, vamos a cazar cristianos. Hoy es día de cacería. El día de Pablo era tumbar puertas, degollar y derramar sangre. Ese era el hobby de Pablo. ¿Hasta qué? Dios le dio un golpe tan fuerte. Literalmente él va en su caballo. Veamos el plano natural y el plano espiritual. Va cabalgando en su caballo. El destello de la gloria de Dios. El caballo se levanta y él sale. ¡Puf! Adiós orgullo. Adiós soberbia. ¿Tienes dudas? Quédate ciego.
y salen las escamas en sus ojos. Fueron días en los cuales él fue confrontado por el Señor. Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo supuestamente seguía a los cristianos, a los que se reunían escondidos y mataban naturalmente a cristianos. ¿Y a quién estaba siguiendo de verdad? A Jesús. Cuando usted lo maltratan, cuando Satanás lo golpea, cuando alguien se ensaña con usted, vea, no es solamente usted. Recuerde quién está dentro de usted. Recuerde que usted es hijo de Dios. Recuerde que usted es templo del Espíritu. O sea, no se está metiendo en problemas solo con usted, sino que se mete en problemas con su papá. Y ahí sí yo me pongo como el niño chiquito, papá, ven, que ustedes me están metiendo conmigo y entonces, ayúdame, porque entonces a mí me están dando duro. Y entonces ahí es cuando vemos el cumplimiento de la promesa, que tenemos un padre que se preocupa por sus hijos y que espera y desea lo mejor de sus hijos. Veamos Zaqueo, y ahí sí vamos a acercarnos a un pasaje. Veamos Lucas. Lucas, capítulo 19, del verso 1 al 10. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos. No solo eso, era rico. Oiga, imagínense cuál sería, yo me imagino, a ver, un recaudador de impuestos para mí sería algo, al día de hoy casi como un funcionario público, corrupto. Pues no todos son corruptos. Yo soy funcionario público, no soy corrupto. Imagínense usted el típico funcionario público que llega a usted con el proceso. Vamos a recordar algo. No sé si ustedes recuerdan la noticia de Cartagena cuando se cayó el edificio. Ahí se destapó una olla podrida. Imagínense que yo tengo un familiar que pues trabajaba en una empresa y él me contaba, mira, lo que pasa es que cómo funcionaba el proceso de construcción en Cartagena. Tú llegas con tus planos y tu proyecto a la curaduría, al tema de la alcaldía, a hacer todo este proceso y tú lo presentabas. Entonces empezaba el buen funcionario público. Bueno, esto está bien, a ver, veamos los planos, la medida, Bueno, esto como que pinta bien, pero no sé, tengo como una duda, esto no sé, esto le falta algo. Venga, aquí está lo que hace falta. Sí, excelente, aprobado, siga adelante. Se cayó el edificio, pero bueno. Así terminó pasando y así sucede en todo esto. Imagínense usted un Zaqueo que era rico, era el jefe de los recaudadores y él decía, bueno, Sofi, mira, yo te voy a nombrar recaudador de impuestos. El negocio es simple. Tú del 100% que recojas, a mí me tienes que dar el 30%. Y cuando tú escribas en el librito, tú escribas el 70%. O sea, el otro 30%, tú sabes. Sí, aquí arreglamos y ya tú sabes. Y todos los días en la noche tenemos fiesta, reunión, asamblea de recaudadores de impuestos con las rameras y con todos los demás. Imagínense. Y ahí se metió Jesús. Así que imagínense cuánto hablaron de Jesús por estar en ese asunto. Dirían, él está haciendo como negocio con esta gente y algún proyecto tendrá entre manos. Así que bueno, resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicomoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar, ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si en algo he defraudado a alguien, lo devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tremendo, ¿no? Un cambio en su mente, en su alma y en su corazón. ¿Será que hoy día podemos vivir cambio real en nuestra vida?
Señores, que a mí me encantan las mujeres. Me encantan tanto que yo no puedo con una. Yo tengo que tener varias. ¿Será que el Señor puede traer un cambio en mi vida? Señores, que a mí me encanta el alcohol. O sea, todo mi desánimo se va justo cuando yo consumo alcohol. ¿Será que el Señor puede traer un cambio hoy en mi vida? ¿Será que el Señor hoy puede traer transformación? Veamos testimonios presentes, si de pronto tenemos dudas de la palabra. ¿Cuántos no han visto que han sido sacudidos del pecado y hoy son grandes evangelistas y que anuncian la palabra del Señor? Hoy personas que estaban justamente en un punto de quiebre, en un punto de esclavitud al pecado, a la maldad, nadie daba un centavo por ellos. Hoy el Señor los ha sacudido de tal manera que han sido libres de toda esa contaminación, libres de todo ese pecado y hoy caminan en fe. Hermano, ¿cuál es nuestra excusa para no renunciar a ese peso que no nos deja caminar con el Señor? ¿Cuál es nuestro argumento? Porque es que usted también me puede decir, es que usted no sabe, hermano, usted no sabe lo difícil que es. Es que yo cuando veo esa botella me llama, que usted no se lo imagina. Yo le digo, pero no me lo diga a mí, dígaselo al Señor. Que un día le dijo a una ramera, no peques más, y no pecó más. Que un día le dijo a Zaqueo, no peques más, y no pecó más. ¿Qué excusa tenemos delante del Señor? Y es complejo cuando empezamos a ver esta palabra. Es complejo porque el Señor nos llama a un tiempo en el cual nosotros dispongamos nuestro corazón para ser restaurados, para ser cambiados. Romanos 12:2 dice lo siguiente: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Primer campo de batalla, la mente. ¿Y qué quiere el Señor? Que primero no me amolde al mundo, sino que mi mente sea ¿qué? Renovada, transformada. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Volvemos a las condicionantes. Señor, yo quiero estar en tu buena, agradable y perfecta voluntad. Vamos a leer el pasaje de atrás hacia adelante. Yo lo quiero, Señor, yo quiero tu buena y agradable y perfecta voluntad. Listo. ¿Ya renovaste y transformaste tu mente? Ay, Señor. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Te estás amoldando al mundo? O sea, tu vida, tu estilo de vida lo define el mundo, lo define el actor tal, lo define una película, lo define una serie, lo define una microcultura generada, lo define algo en este mundo, o lo defino yo desde los cielos, o lo define esta palabra que hoy se está dando. ¿Qué define hoy tu identidad? Así empezamos a ver. ¿Qué definía Zaqueo? Lo que estaba a su alrededor. Para Zaqueo era normal estar en su reunión con todos los recaudadores. Para Zaqueo era normal estar con las rameras. Para Zaqueo era normal estar en un ambiente en el cual la corrupción era de su día a día. Y la corrupción pudre. Esa pequeña tajada pudre y daña. Así que nosotros tenemos que dar un paso para iniciar un tiempo de restauración, en un tiempo de transformación. Así que veamos algo. Toda la creación está residida en algo en que es gobernada por los cambios. O sea, hoy es de día, después es de noche, mañana es un nuevo día, el calendario cambia, el mes cambia, y sí que está cambiando bastante rápido, ¿cierto? Toda la creación está gobernada por cambios. Hoy hace sol, mañana podemos tener una tormenta. La naturaleza nos muestra que siempre hay un cambio. Siempre hay un cambio a nuestro alrededor. Así que, ¿cuántos somos capaces nosotros para cambiar? Yo le invito a que nos pongamos de pie en este momento para que podamos orar al Señor. Vea,
Apréndase ese pasaje de Romanos 12:2. Y hay varios pasajes que se han mencionado que vale la pena que los tenga presentes. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Ya no vivan como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber que es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Esa es la traducción al lenguaje actual. Si de pronto le cuesta trabajo entender una versión, vea, tenemos un gran privilegio a través de las aplicaciones móviles, a través de muchas versiones de la Biblia. No es necesario que usted gaste un dineral para que usted pueda diferenciar un pasaje bíblico. Yo aquí lo acabo de hacer. Porque a veces digo, Señor, no entiendo qué significa este pasaje. ¿Qué quieres decir con Romanos 12:2? Simple. Que ya no vivan como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser. Cambia tu manera de ser y de pensar. Así podrán saber saber qué es lo que Dios quiere. Yo creo que esto es sencillo. Es sencillo. Pero nos cuesta a nosotros. Nos cuesta a nosotros. Amado Rey, Señor, damos gracias, Padre, en este tiempo. Porque hoy venimos como un pueblo, Señor, con un corazón dispuesto. Para que seas tú, Señor, quien entres a traer cambios. Y en este tiempo de ayuno a traer libertad a la cautividad del pecado, Señor. Padre, en este tiempo de ayuno, Señor, clamamos, Dios mío, que cualquier adicción, cualquier amarre que haya hacia el pecado, Señor, yo te pido, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, yo te pido y yo te ruego, Señor, que sea usted, Padre Celestial, quien traiga libertad,